Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Una vez más estoy aquí en obediencia a algo que se me pidió en esta noche, que la pastora me dijo que si podía traer un estudio en esta noche, y yo pues no quise negarme, y aquí estoy para hacer lo que yo pueda hacer. Antes que nada vamos a hacer una oración pequeña, como dice el pastor, una oración pequeña a un Dios grande. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todas las cosas preciosas que tú has hecho en nuestra vida y las que harás, porque sabemos que todavía, Señor, nos falta mucho. Y esperamos que tú, Señor amado, como dice en Filipenses 1:6, ya que tú comenzaste en nosotros la buena obra, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y esto haremos, Señor, si tú nos lo permites, en el nombre de Jesús. Amén. En esta preciosa noche vamos a tratar de un tema, del fruto, uno de los frutos del Espíritu. Y se llama el dominio propio, dominio de sí mismo. Existen todavía muchas personas para quienes la temperancia está especialmente relacionada con las bebidas fuertes, pero resulta casi innecesario indicar que la verdadera temperancia se aplica ampliamente a cada uno de nuestros apetitos, no solo a los corporales, sino a todos los apetitos mentales y espirituales también. Templado en todas las cosas, ese es el designio de Pablo en 1 Corintios 9:25. Es posible ser abstinente hasta el punto del duro trato del cuerpo, según Colosenses 2:23, y ser sin embargo un caso perdido del mal genio, o el mal uso de la lengua, o en el amor a la alabanza y al poder. Sansón fue nazareo desde su nacimiento. Esto se encuentra en Jueces 16:17, lo que significaba una abstinencia total del vino y de bebidas fuertes. Sin embargo, Sansón es uno de los ejemplos más tristes de la historia. Un hombre que prácticamente no tenía dominio de sí mismo cuando se trataba de otras pasiones. El dominio propio es la mejor definición de la verdadera temperancia bíblica, y es en verdad la traducción actual usada en varios lugares de la Biblia Reina Valera de 1960, como Hechos 24:25, segunda de Pedro 1:6. Esta cualidad de carácter, conocida como dominio de sí mismo o dominio propio, es un fruto del Espíritu. La falta de dominio propio en los apetitos físicos es una de las formas más predominantes de debilidad y de pecado. Pablo lanzó una flecha directamente al blanco y aterrorizó a Félix cuando disertó de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hechos 24:25. Algunas formas de intemperancia son el cuerpo. Algunas formas de intemperancia con el cuerpo no son externas y públicas como lo es la embriaguez, pero son igualmente mortales para el cuerpo y para el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así se expresó Pablo en 1 de Pedro 2:11. Las palabras tremendamente fuertes de Pablo son dignas de citarse completas. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que así que yo de esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. 1 Corintios 9:25-27.
la traducción inglesa del Nuevo Vigor de algunas de sus palabras. He aquí la versión castellana que hacemos de este pasaje de cada atleta practica el dominio completo de sí mismo. Hiero mi cuerpo y me enseñoreo de él. El lenguaje aquí usado implica una vigilancia constante y más bien una lucha constante. Los riesgos son tan grandes que el alma no puede menos que ejercer una maestría absoluta sobre todos los apetitos físicos. Los apetitos pueden servirnos, pero nunca dominarnos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así dice Romanos 6:12. Esta cuestión no termina siquiera con las cosas comúnmente llamadas pecaminosas, lo que popularmente significa un ultraje a la propiedad o a la infracción de la ley moral. Se implica igualmente a las cosas lícitas, aquellas en que no existen desobediencia a un mandato específico. En efecto, Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 6:12. La persona que tiene que satisfacer esta o aquella indulgencia carnal y se siente miserable y fuera de control si no puede hacerlo, está esclavizada y no posee libertad para servir al Maestro. Muy a menudo limitamos la aplicación de este principio a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos, pero nos olvidamos que podemos estar igualmente encadenados en una taza de café, en nuestra media hora extra de cama, nuestro sistema después de mediodía, o nuestros antojos especiales en el comer. Todas estas cosas son excelentes si nos sirven, pero resultan miserables si se enseñorean de nosotros. No me dejaré dominar de ninguna, dice el alma libre. Un autodominio cristiano las usará con gratitud cuando sean convenientes y provechosas, pero seguirá adelante con igual serenidad cuando no pueda obtenerla. El libro de Proverbios nos ofrece una impresionante ilustración de la falta de autodominio del espíritu. Y allí dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Proverbios 25-28. Podemos imaginarnos fácilmente esta ciudad poderosa en otro tiempo, digna, capaz de resistir todos los ataques y defender los huertos que la rodean. Se vuelve despreciable y abatida sin poder alguno para resistir el más pequeño ataque, cubierta de hierbas y escombros. Porque hay pasiones del espíritu que fuera de control pueden sumergir el alma en un naufragio tan desastroso como el causado por las pasiones de la carne que no son dominadas. Una de las más prevalecientes es el genio sin control. Algunos de los que leen estas líneas serán posiblemente víctimas de esos arranques de ira que a la postre conducen al alma, aparentemente y quizás realmente, a caer bajo la potestad absoluta del poder demoníaco. Pero la ira no puede tomar otra forma. Pero la ira puede tomar otras formas: el mal humor, la brusquedad, el capricho, la melancolía, todas estas cosas. Sin embargo, rara vez oímos llamar a estas cosas intemperancia. Un amor extravagante por la alabanza o la popularidad puede ser otra intemperancia del espíritu. A todos nosotros nos gusta ser apreciados, y un poquito de esto es como maná para el alma hambrienta y bueno para todos, pero dentro de nosotros puede crecer un
un amor desordenado a la alabanza de los hombres que nos mantenga en grande esclavitud, ya que no estamos dispuestos a rendir ningún servicio, a menos que no seamos después alabados o lisonjeados, y nos hacemos incapaces de dar buenas cuentas de nosotros mismos en el ministerio especial que Dios nos ha encomendado, a menos que seamos halagados, aclamados por la multitud y apreciados con gran entusiasmo por nuestro auditorio. Si así sucede, nos encontramos bajo un yugo miserable y limitado seriamente en nuestro rendimiento. Otra intemperancia del espíritu es una lengua desenfrenada, ya sea que se desate en cólera apasionada y sarcasmo cortante, o que se vierta como un río desbordado de puros chismes y tonterías. Es posible intoxicarse en la compañía de algunos con un derrame de palabras y más palabras. No hace mucho este predicador se llegó a un culto donde había un servicio donde la unción del Espíritu Santo había reposado tan poderosamente sobre la palabra que un santo pavor parecía sentarse sobre toda la congregación mientras se dispersaba. Sin embargo, todo fue disipado por causa de algunos, por la forma en que simplemente dejaron que la plenitud de su espíritu se expresara en una broma, en una charla incesante en la guagua donde se volvían a sus hogares. No había dominio propio, fueron llenos después de un magnífico servicio religioso, pero ese fue el único medio en que pudieron darle salida. Parecía inocente, pero en realidad fue un trágico, o bien sencillamente el gusto de transmitir noticias abre las puertas hasta que aquello que debiera haber sido mantenido en la más estricta confidencia y reserva fluye de boca en boca, fuera de control. El triste remordimiento que sentimos después es solo una parte del precio pagado por la falta de temperancia en todas las cosas. La palabra bíblica usada para dominio de las lenguas es el freno, que se encuentra en Santiago 1:26 e implica un dominio poderoso y firme del espíritu, sin importar cuán seductoras sean las circunstancias. Podría ser una sorpresa para muchos saber que una falta de dominio sobre nuestro propio espíritu, intemperancia espiritual. Puede ser la razón para que un abuso de los dones espirituales. Pablo trató esto con benevolencia, pero con firmeza. No prohibió hablar en lenguas. 1 Corintios 14:39, pero insistió sobre la temperancia. Notad con cuidado que su remedio es el dominio propio, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno. Verso 27, y si no hay intérprete, calle. Versículo 28, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 32. Desdichadamente muchos jamás han aprendido a distinguir entre el movimiento de sus propios espíritus por medio de un predicador elocuente o ungido, o de algún himno, oración emotivo, con el verdadero movimiento del Espíritu Santo sobre ellos para divulgar una revelación genuina del Señor. El uso intemperado de cualquier cosa dulce termina siempre en náuseas y reacción. La antigua palabra de sabiduría en Proverbios 25:16 permanece como una verdad inmutable. Hallaste miel, come lo que te basta,
no sea que hastiado de ella la vomite. Un canto dulce cantado con mucha frecuencia, una frase dulce demasiado usada en la predicación o en la oración, un dulce don espiritual ejercitado frecuentemente, todas se hacen cansadoras y cogen el peligro de ser desechadas por completo. Frecuentemente esto significa una pérdida permanente. Estas cosas son como la miel, esencialmente buenas en sí mismos, si se usan con moderación. El remedio espiritual es la temperancia, no la prohibición. Terminar por ser inútiles al Espíritu Santo, tanto solo porque no dominamos lo suficiente nuestros propios espíritus, es verdaderamente triste. El Señor Jesucristo poseía una radiante personalidad, siempre serena y bajo completo dominio de sí mismo. En cada situación, Él, en la sala de juicio de Pilato, Cristo fue probablemente el único que ejerció perfecto dominio de sí mismo, aunque pareció estar a la merced de todos. Cristo mantuvo este equilibrio magnífico hasta la cruz. La iglesia primitiva afrontó la persecución, el éxito arrollador, fantásticas experiencias internas, con el mismo y admirable aplomo. Si alguna de las asambleas mostraba señal de poder perderlo, había apóstoles siempre dispuestos para restablecer ese equilibrio. Sin embargo, esa asombrosa entereza dominio propio, al enfrentarse a las experiencias espirituales enteramente nuevas que parecían que iban a destruirlo, se mantuvieron con y debido ciertamente a una absoluta y completa rendición del yo a aquel que murió y resucitó por ellos. Era tan real esa rendición que ellos decían que estaban muertos, pero ellos vivían en él. El dominio de sí mismo, como nunca antes, es la apariencia feliz, es la experiencia feliz de la salvación completa, y donde los pobres jirones de los últimos retazos, no solo del dominio propio, sino del respeto propio junto con él, han sido arrancados del corazón esclavizado por pasiones de todas clases. Entonces el mensaje de esperanza del Evangelio es que en Cristo todo puede ser restaurado. Cuando Jesús entra al corazón y controla interiormente con su espíritu, se produce entonces como fruto final temperancia, o sea, equilibrio en todas las cosas. En cierta ocasión, Pedro, hablando del dominio propio, él se expresó de esta manera en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer unos versos aquí que yo me sé varios de ellos de memoria, pero para no cometer errores, pues es mejor que yo lea estos versos del capítulo 1 de Segunda de Pedro, que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzando desde el verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo y bueno, una vez más te damos gracias, Señor, por este pequeño estudio que hemos dado. Sobre todo, Señor, esta escritura que hemos leído al final. Dios mío, que nos enseña, nos enseña y nos exige que aprendamos muchas más cosas, añadirle a nuestra fe esas cositas, Dios mío, que son tan importantes, incluyendo el dominio de nuestra mente, de nuestro espíritu. Señor amado, que podamos rendirle el yo a ti en todo tiempo. Como San Pablo se expresó en cierta ocasión, que dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así también nosotros en esta preciosa noche queremos entregarnos a ti, y que ya no seamos nosotros, sino tú en nosotros, el que hace todas las cosas. Padre, gracias te damos una vez más y esperamos que podamos seguir adelante, Dios mío, poniendo en práctica estas cosas, sobre todo aprender a dominarnos a nosotros mismos, que no hagamos caso de las cosas, de esas cosas que nos atraen tanto, Dios mío, porque aparentemente puede que parezcan buenas, cuando que en verdad suelen ser malas. Señor amado, ayúdanos a otra cosa que no queremos mentir, sabiendo que la mentira no procede del ser humano. Eso es, de acuerdo a tu palabra, la mentira es algo que tú dijiste que se originan en Satanás, porque tú dijiste que él es padre de mentira. Y nosotros no debemos en ningún momento usar el mal para provechos personales. Gracias te damos, Señor, por el conocimiento que hasta aquí tú nos has dado, aunque todavía necesitamos más de ti, y esperamos que tú nos sigas bendiciendo y todo sea hecho para gloria y honra de tu nombre y para beneficio de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo sea hecho. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, hasta aquí esto fue una cosa que no fue improvisada, esto fue algo que salió de momento, por tanto, si acaso algo no quedó bien, pues ustedes saben que soy humano. Dios les bendiga y Dios les guarde.